A esta nueva edición de Encuentro Libro, que es este espacio que inventamos con Biblioteca Nacional para reunir a influencers del libro, a bookfluencers, como les dicen, y en este caso nos acompaña Antonia Sepúlveda, más conocida como Pluma de Mujer. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, un poquito nerviosa, pero súper emocionada igual, gracias a todos los que vinieron aquí específicamente a escuchar la conversación, así que espero que sea de su agrado, obviamente. No, va a estar muy entretenido, no tengo ninguna duda. Estuve ya conversando con Antonia respecto a lo que se viene. Nosotros estamos en el Café Justicia, de hecho ahí vienen nuestros cafés. Mira, muy apropiado la entrada. Para acá, el capuchino. Sí, uno aquí, nosotros contábamos, bla. Y tenemos a Nona Fernández acompañándonos. ¿Cómo estás, Nona? Bien. Muchas gracias. Bueno, para quienes no lo saben, Encuentro Libro está en la segunda sesión de 6 y todo esto partió con observando el panorama literario actual y el rol que están cumpliendo en cada vez más los bookfluencers. Tenemos una crisis en los medios de comunicación muy grave hoy día para espacios de cultura y especialmente de literatura. Yo tengo la fortuna de trabajar en Radio Universidad de Chile, donde tenemos mucho espacio para literatura, y ahí que he podido entrevistar muchísimas veces a la Nona Fernández. Pero los bookfluencers están cumpliendo un rol muy poderoso. Y varios de ellos y ellas son muy curiosos y están muy abiertos a leer cosas nuevas. Muchos de ellos, Antonia es una excepción, leían poco escritores chilenos y yo les invité a repensar eso y a soñar, conversar con algún escritor o escritora chilena. Y bueno, la Antonia lo primero que me dijo, Nona Fernández, llenos acá, ha llegado el momento de eso. Y les cuento que pueden encontrar en el Instagram de la Biblioteca Nacional la cita anterior en donde estuvimos con Albo Lecturas entrevistando a Andrés Montero, aquí mismo, estuvo súper entretenido eso. En septiembre vamos a tener a Kat Leco hablando con Fran Solar, que en este momento está así como súper top con su nuevo libro, que le ha ido muy muy bien. Después en octubre vamos a tener a Juan Pablo Sutherland, amigo nuestro, que va a estar, ahí me fui como al silencio, ¿no? Pero yo sigo hablando nomás. Juan Pablo Sutherland, que va a estar siendo entrevistado por Celsoy. Después vamos a tener a Libros Atenea, a Cecilia, conversando con Alejandro Zambra. De paso por Chile vamos a traernos al Alejandro Zambra para conversar con él, y vamos a cerrar con Isabel, la vieja del lenguaje, entrevistando a Alia Trabuco. Así que imagínense, lujazo de nombres. Y eso, yo ahora me silencio, me echo para atrás porque va a ser Antonia la que va a estar a cargo de las entrevistas y la conversación con Nona Fernández. Bueno, Nona, ya... Nuevamente agradeciendo a todos los presentes. Comentábamos recién con Nona ahora, mientras esperábamos los cafecitos y que iniciara el live, que hace un tiempo yo le envié un mensaje por Instagram a propósito de mi tesis. Bueno, yo soy periodista, egresé el año pasado, y mi memoria de título fue sobre el Premio Nacional de Literatura, específicamente sobre la deuda histórica con mujeres, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de saber la perspectiva de Nona en esta materia. Lamentablemente no se dio la oportunidad y de hecho ahora recién vio mi mensaje, entonces fue una experiencia bastante chistosa. Y por lo mismo me gustaría partir preguntándote sobre eso, aprovechando que ya estamos en esta instancia. Bueno, sabemos este año nuevamente Nacional de Literatura. Boric dijo que ahora quiere ser... ¿Se escucha un poco de ruido? Dale nomás. Sí, ya. Que Boric ahora anunció hace un tiempo que quieren que lo haga todos los años, ¿no? Este año nuevamente le correspondería a un poeta, ojalá una poeta mujer o poetisa, como puede también ser el caso. Podemos tener una conversación de eso también. Y quiero saber cuál es tu opinión al respecto de esta deuda histórica, ¿no? Tenemos solo 5 mujeres ganadoras del Premio Nacional y una sola poeta en toda nuestra historia. Claro. Oye, yo también quiero partir agradeciendo, ¿no? Agradeciendo que llegue la biblioteca, a las Anto, sí, a ustedes que están aquí hoy día compartiendo, al café también, muchas gracias. Porque estas instancias son importantísimas, por lo que la Anto estaba diciendo. Los espacios de conversación cultural, de divulgación cultural, son cada vez menos. Entonces, cuando existen, hay que aplaudirlos, celebrarlos, valorarlos, regalonearlos. y nada, por eso, muchas gracias, ¿no? Y vamos al grano.
Claro, evidentemente esa deuda histórica de la que hablamos hace ya un buen tiempo, que estamos ahí observándola, subrayándola, es algo que esperamos que comience a pagarse, por llamarlo así. Tendrían que pasar muchos premios nacionales para pagar esa deuda y quedar recién equilibradas, ¿no? Porque esa deuda no es porque no hayan existido en la historia de la literatura, de la poesía chilena autoras. Autoras han existido siempre, pero las hemos desconocido, a la gran mayoría las hemos desconocido. Y gracias al feminismo, digámoslo así, hemos estado resaltando, observándolas, trayéndolas al presente, aplaudiéndolas y conociéndolas. En muchos lugares también, lo digo yo como escritora, me he sorprendido con autoras que yo no conocía. Entonces, claro, la tesis que tú hiciste, que la celebro sin duda también, viene a proponernos esta conversación, que es una conversación pendiente, que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Este año, como tú dices, claro, toca poesía, y poetas chilenas sobran, grandísimas sobran. Acá voy a hacer un link medio raro, yo soy un poco desordenada para conversar, pero aprovecho también de traer a la conversación a Carmen Berenguer, que habría sido una gran nominada de este año, que falleció hace muy poquito, no sé si sorpresivamente, para mí fue súper sorpresiva la muerte de la Carmen, y es una pena que la Carmen no haya recibido el Premio Nacional. Como su nombre podemos mencionar muchas, la Elvira Hernández, la Rosa Betty, por mencionar algunas, y que creo que, claro, para pagar esa deuda tenemos muchos nombres, de ahora en adelante existen millones, ¿no? Entonces es importante hacerlo y traerlo a la conversación y empezar a hacerlo, ¿no? Claro. Me parece curioso que, bueno, no tanto quizás, pero nombraste justo a Rosabetti, Elvira, ahora Carmen, que de hecho fue las candidaturas que levantó Auch el 2020, también claro, cuando se iba a premiar a los poetas. ¿Qué opinas también a propósito de que tú participas en Auch? Auch es el colectivo de autoras chilenas que ellas movilizan, nacieron desde un 8 de marzo, si mal no recuerdo, como por el 2018, exacto, 2019. Exacto, 2018. Sí. 2018. Me gustaría también saber tu opinión, a lo mejor vas a decir, hoy que fue la pregunta, porque suelen preguntarle esto en realidad a las mujeres sobre todo. La opinión sobre esta etiqueta, que puede ser un poco de gueto o reivindicativa, según como lo veas, de literatura de mujeres. ¿Hoy sigue siendo guetificada la literatura de mujeres? ¿Es hoy reivindicada la literatura de mujeres? Mira, la gran pelea, por decirlo así, o la gran propuesta que nosotras desde el colectivo tenemos, y por eso me amparo también en la idea del colectivo, porque no es solamente una opinión mía, es democratizar la literatura, o sea, que ya no exista la literatura de mujeres, o la literatura de hombres, o la literatura de gente grande, o gente chica, o gente fea o bonita, que no exista esas categorizaciones. La literatura es un territorio democrático donde todas y todos y todes debiésemos tener las mismas condiciones para circular en ella, y que sea la autoría personal de cada autora, de cada autor, quien va a brillar o no va a brillar según como sea su conexión con su época, con su público, con lo que sea, ¿no? Pero que el espacio sea un espacio abierto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, a mí me incomodan las etiquetas en todo ámbito y me gustaría pensar en un gran territorio que es el de la literatura, y si tuviésemos que hacer una diferencia, el de la buena literatura, ¿no? Y que ahí cupiéramos todas, insisto, y que las autorías ahí den su pelea, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de eso mismo de las etiquetas, mi próxima pregunta a propósito de tu propia obra tiene que ver precisamente con esa etiqueta o este, digamos, como estatus en el que se te pone de la literatura de los hijos, ¿no? Historia de los hijos. ¿Qué te sucede también cuando a ti te posicionan como en este cuadrado como tan rígido, como que pareciera que no podemos movernos hacia otras dimensiones? Sí, es complicado. A mí, ya te dije, me incomodan las etiquetas. Las puedo entender desde el ámbito académico, porque claro, la academia de pronto necesita esas etiquetas para organizar sus investigaciones, sus mundos y todo, ¿no? Y bueno, está bien, en ese espacio se
ocupan. El espacio del mercado también necesita sus etiquetas, digámoslo, la literatura de mujeres funciona muy bien en el mercado. El mercado ha cooptado incluso esa idea y se ha empoderado en eso para poder también vender, Claro. ¿no? Vender. Y bueno, pero me siento completamente aparte de ellas, la verdad. O sea, en el momento de escribir yo no me pregunto o no me dispongo a escribir desde ese espacio. Yo escribo nomás. Y lo que pase con esa escritura en distintos ámbitos, como puede ser el académico o el del mercado, ya no es algo que a mí me importe mayormente. Esa es la verdad. Súper. Y con respecto a tu obra nuevamente, bueno, yo quería contarte brevemente que yo te conocí gracias al colegio, ¿no? En mi colegio eras parte del currículum del plan lector en cuarto medio. ¡Qué lindo! Y yo leí Mapocho en cuarto medio con mi profe, bueno, Nelly Valdivia, si es que la está viendo, le agradezco mucho porque gracias a ella lo conocí a usted. Y le avisé también que íbamos a estar haciendo esta conversación. Y bueno, yo quedé enamorada de tu literatura, digamos que me obsesioné un poco con tu obra, empecé a consumir la mayor cantidad de cosas que pudiera sobre ti. Y me pasó algo en particular con Mapocho, y es que en mi colegio, como somos de Villa Alemana, nosotros leímos Mapocho y después viajamos a Santiago, hicimos un viaje de estudio para subir el San Cristóbal y ver el tema de la analogía esta que haces con el poto de la Virgen, ¿no? Tengo un fragmento acá que me gustaría que leyeras con respecto a eso mismo, porque claro, es algo que a mí me fascinó en su momento y me sigue fascinando. Y bueno, si le puedes dar contexto también a la gente que quizás no ha leído la obra. Wow, ¿hasta dónde leo? ¿Este pedacito o Claro, en donde termina... ahí? termina el- ¿Hasta Hasta ahí, Virgen? sí, hasta Virgen. Perfecto. A ver, el poto de la Virgen. Cada vez que te pierdas, Rusia, recuerda que vivimos mirando el poto de la Virgen. La doña no tiene ojos para nosotros, solo mira a los que están del otro lado del río. Así es que mientras el resto de la ciudad le reza su cara piadosa, nosotros nos conformamos con su traste, que por lo demás no está nada de mal. Todo blanco y de loza, todo casto y puro, el poto de la Virgen. No sé. Me encanta ese fragmento. Y bueno, y además que ayer hablamos con la Anto de que tienes una voz demasiado preciosa, como que es muy genial escucharte y tenía mucha ganas de escucharte leyendo. Cuéntame cómo fue el proceso, bueno, con Mapocho inicia todo este viaje por los libros, etcétera. Cuéntame cómo fue la experiencia previa. Yo sé que fueron muchos años antes de como tener Mapocho físico así publicado. Sí. ¿Cómo fue el tema de investigación? ¿Cómo empezaste a maquinear la historia? ¿Qué tanto de ficción existe? Claro, Mapocho es mi primera novela y yo diría que es como mi primer libro en términos de que como que en Mapocho yo digo, esta soy. Es raro, a lo mejor para quien no escribe, es raro, pero escribir no es solamente escribir, uno encuentra la voz, una voz propia y ese proceso es todo un proceso, ¿no? Es raro, lo sé, pero es así. Y en Mapocho yo como que me encontré, o sea, yo soy esa, ahí comencé a ser una autora, no una señora que escribe, sino que una autora, ¿no? Encontré mi voz, me encontré a mí misma, encontré un punto de vista, encontré mis preocupaciones, encontré la poesía en la escritura, ¿no? Y encontré también un territorio del cual todavía no logro salir, como de investigación de obra, ¿no? Pero, claro, Mapocho nace, les cuento, ya no me acuerdo el año, pero nace a partir de una fotografía que yo vi en la casa de unos vecinos, me acuerdo tomando tecito. Uno de los vecinos me contó ya no está vivo, él me contó que él vivía cerca del Mapocho para el golpe militar y que había visto cadáveres cruzando el río o amontonados en el río. Eso es algo que más o menos se sabía. Y además en esa 11, me acuerdo, me mostraron una fotografía de una revista APSI o Análisis, no lo recuerdo bien, donde aparecían 3 cadáveres aquí en el puente Pionono, ¿no? O sea, no en el puente, sino que si uno se paraba en el puente los podía ver allí. Eran del 13, 12, 14 de septiembre, no recuerdo. La imagen me golpeó mucho, muchísimo, aun cuando sabíamos de eso. Verlo me golpeó porque era el puente, ¿no? El puente ahí que es como el patio de la casa de uno, ¿no? Y ahí se encendió la idea de escribir algo con esas 3 personas. Yo pensé que podía investigar
y encontrar esas 3 personas, y contar la vida de esas 3 personas. O sea, qué había pasado en la vida de esas personas que habían terminado tiradas en el Mapocho de esa manera, ¿no? Casi como una basura en el Mapocho, ¿no? Pero claro, estaba partiendo, no sabía cómo investigar, fracasé completamente en mi investigación y solamente me quedé con esa imagen. Y a partir de esa imagen dije, bueno, si no puedo saber quiénes son ellos, quizá puedo saber sobre otros cuerpos que hayan cruzado el Mapocho. Y empecé una investigación que de hecho se realizó mucho aquí en este edificio, de investigar qué muertos habían cruzado el Mapocho, y me encontré con la idea de que, claro, no eran un monopolio de la dictadura, sino que esta ciudad, voy a hablar por la ciudad, ni siquiera por el país, ha tenido una vocación de ir lanzando muertos al río. Y así partió un poco Mapocho. Y Mapocho, como la anécdota o la trama de Mapocho, es la historia de 2 hermanos que sus padres se los llevaron fuera del país luego del golpe militar, y en algún minuto uno de ellos viene a dejar las cenizas de su madre, porque la madre quería que sus cenizas fueran lanzadas al río. Uno de ellos vuelve y ese retorno trae toda una aventura, ¿no? De reencontrarse con el país, de reencontrarse con la historia, de reencontrarse con el río. Y es una novela muy, muy animista, ¿no? Es muy de ánimas. Es una novela con un dejo fantástico también, porque son las voces de los muertos quienes van relatando la historia. Y en concreto es la historia de la Rusia que vuelve a buscar a su hermano, que llegó y se perdió en la ciudad mientras quería lanzar las cenizas de su madre. Y eso fue el inicio, ¿no? Yo siempre digo que Mapocho es como mi punto cero, mi ombligo, porque de ahí no he logrado salir mucho, y cada libro que he ido escribiendo de ahí en adelante es como una especie de capítulo distinto, en otro tono, en otra dinámica, con otras historias sin duda, pero que se debe a este libro, ¿no? Es mi punto cero. Claro. No son pocos igual. No son pocos, bien pegada yo escribiendo. Sí. Y Mapocho ahora en 2024, viéndolo en perspectiva, bueno, yo siento que es un libro súper atemporal. Yo creo que tiene mucho de la actualidad Mapocho. Yo lo hojeé de nuevo para el estallido social y me parecía todavía un libro demasiado atingente. Que si tuvieras que reescribir Mapocho hoy o repensar ideas de Mapocho hoy, ¿qué escribirías? ¿De qué historias escribirías ahora? Bueno, ya sabemos que Mapocho no es este río caudaloso. Ahora, por todo lo que está pasando, el cambio climático, ya casi no queda río. Ahora las últimas lluvias nuevamente lo revivió un poco, pero ¿qué sería? Es un hilo, claro. Yo creo que si hubiese una yo creo que todos los libros son un poco un spin-off de Mapocho, de alguna manera, pero quizá no tan clara. Pero si tuviéramos que hacer un spin-off más claro, claro, tendría que ser sobre la sequía, sin duda, sobre la crisis hídrica, sobre también todas aquellas personas que han muerto reivindicando el problema ecológico del cual sufrimos, que desgraciadamente no son pocos, ¿no? Son como las nuevas víctimas de la contemporaneidad, son los líderes ecológicos, lo que es muy brutal. Yo creo que por ahí alguna vez también he pensado, uno vive pensando proyectos y historias, ¿no? Y en algún minuto pensé como una crónica más que un libro, hacer un recorrido del río desde la cordillera hasta acá y ver qué es lo que el río, o sea, y hacer ese trazado, ¿no? Lo que el río es, la pequeñez que es hoy, qué es lo que va a dar al mar, va a dar algo de agua del Mapocho al mar en la actualidad, hacer como toda esa crónica. A lo mejor la hago en un minuto. Y ahí vamos a estar para leerla, por supuesto. Y siguiendo con tu obra, esto mismo que decías tú, que todos tus libros son algún tipo de spin-off de Mapocho, me llama mucho la atención lo que sucede con Space Invaders, que es este librito chiquitito que ven aquí, que si no saben, Patti Smith lo leyó, de hecho, y dijo que Nona Fernández era una de sus autoras favoritas, y yo creo que eso como que fue locura para todo Chile, todo el mundo cultural. Cuéntame también, cómo nace la idea de Space Invaders, y a mí me gusta mucho de este libro en particular esta idea que tienes tú de la memoria colectiva, cómo lo representas, de que es muy como resquebradiza, así como que no todos tenemos los mismos recuerdos de las mismas personas, no todos tenemos las mismas memorias de los mismos momentos, y que a la vez es como
que tendemos a olvidar, ¿no? Chile es un país que recuerda, pero también olvida demasiado. ¿Cómo lo ves tú con respecto a este libro? Sí, mira, Space Invaders es un libro que se escribió con el lente de rayos X que me puse por primera vez con Mapocho. Con Mapocho yo comencé a observar la ciudad con otra mirada, comprendiendo que la ciudad contiene una cantidad de historias y una cantidad de capas que en una primera instancia no las observamos porque vivimos nuestra vida como la vivimos, rápida, corriendo de un lado a otro, qué sé yo. Y no vemos las huellas de lo que está ahí, o incluso el fantasma de lo que ya no está ahí. Mapocho me enseñó a mirar así, y Space Invaders surge porque, bueno, ya no me he podido quitar esos lentes, entonces cuando voy por la ciudad de pronto veo fantasmas. Y en algún minuto pasé por la casa de la protagonista de ese libro, que es Estrella González Jepsen, y voy a contextualizar quién es. Estrella González Jepsen es la hija de González Betancourt. González Betancourt, alias El Bototo, es uno de los criminales responsables del caso Degollados en los años de dictadura, ¿no? El asesinato de Nanatino, Parada y Guerrero. Él es el jefe del comando, por llamarlo así. Y él casualmente era el apoderado de una chica que era compañera mía del liceo, que era Estrella González Jepsen. Entonces, en algún momento paso por la casa por la que fue la casa de Estrella en Rondizoni, y como llevaba el lente, dije, wow, la casa de la Estrella. Y se me vino toda la historia de Estrella, de su padre, más bien. Y hice el match. Wow, yo conocí a Estrella, recordé los hechos desde mi propia perspectiva, siendo la compañera de liceo de Estrella. Y dije, aquí hay una historia, aquí hay algo que tengo que contar, algo que tiene que ver con esta historia que vaga en esta casa y con la historia de nosotras como curso, siendo compañeras de Estrella González, ¿no? Cómo se puede completar esa historia desde una perspectiva más chiquitita, más doméstica, más desde los compañeros del colegio, ¿no? Y comencé esa escritura y... Claro, fue bonito porque la escritura también es un experimento y es una manera de reflexionar. Siempre pensamos que la escritura es contar historias, y sí es contar historias, pero para quien escribe un libro es un proceso de investigación y a veces incluso es casi un laboratorio donde uno experimenta cosas. Yo, por ejemplo, allí para contar esa historia junté a un grupo de mis compañeras y compañeros del liceo. Y les propuse la idea, les conté, quiero hacer algo con esta historia, ¿se acuerdan de la Estrella González? Y claro, todo el mundo se acordaba, y yo con mi lapicito ahí queriendo anotar, pero cada uno recordó cosas muy distintas, ridículamente distintas, que es un poco lo que el libro también propone. Estrella González para algunos era una chica que tenía una melena muy amorosa, encantadora, risueña, y para el que estaba al lado, que habitó la misma aula, la misma sala de clase, el mismo colegio, el mismo tiempo, Estrella era completamente distinta, una chica de pelo largo, indeseable, pesada. Entonces, claro, era súper loco. Eso para mí significó comprender cómo actúa la memoria, ¿no? Cómo es de tramposa la memoria. Y que hablando de la misma persona, todas podemos recordar cosas incluso distintas, ¿no? Arbitrariamente distintas, o sea, opositoramente distintas, se oponen las versiones, ¿no? Y eso me obligó a escribir un libro donde todo es un poco incierto, donde la historia que vamos escribiendo, vamos recordando en colectivo. Me atrajo la idea de escribir un texto que fuese escrito por muchas voces, y quien cuenta en esta historia es el curso, es un coro de voces, y cada uno tiene una perspectiva un poco distinta, y todo lo que se va recordando también es un poco incierto. Pero hay ciertos hechos que son los hechos oficiales, que la crónica o el archivo judicial o el archivo de la Crónica Roja lanza, que tienen que ver con un crimen, que si yo aquí digo el crimen de los degollados, quienes lo conozcan saben de lo que estoy hablando, ¿no? En términos generales. Pero el resto, lo que circulaba, nuestros recuerdos con ella, cómo vivimos desde el colegio ese crimen, cómo conocimos a los criminales sin saber que eran los criminales, cómo nos subimos en el auto en el cual después fueron llevados ellos a Quilicura para asesinarlo. Antes
porque era el auto de nuestra compañera. Todos esos hechos, como conocimos también a González Betancourt, están registrados allí desde esas voces que son voces infantiles, que recuerdan como pueden y que sus recuerdos se contraponen a veces, ¿no? Y cuando hablaba del laboratorio y del experimento es porque creo que efectivamente con esa experiencia yo pude constatar empíricamente que la memoria es cochina, es sucia, no es tramposa, no es clara, es un material extraño, poroso, líquido y que es muy difícil de clausurar. O sea, no podemos decir este recuerdo es así. Este recuerdo es así o no. Porque depende de quién lo esté contando, cómo va a ser. Y si eso lo trasladamos a la memoria histórica, también esa plantilla también sirve para pensar la memoria histórica. Nosotras recibimos una memoria histórica que la recibimos a través de los libros históricos, a través de los museos probablemente, pero también es una memoria que podemos... de la que podemos desconfiar, porque también es una versión de los hechos. Creo que eso es súper importante. Y esas enseñanzas o esos aprendizajes a mí me los dio la escritura, de ese libro. Con respecto a esto mismo de las memorias, a mí me pasa algo muy curioso con respecto a tu escritura y el por qué yo creo que soy tan fan y como que me gusta mucho consumir lo que haces. Es porque, bueno, lo hablaba en el auto, de hecho, con mi hermana cuando veníamos para acá, y es que en mi caso en particular de mi familia, mis papás que son más o menos de tu edad, no me hablaron mucho de su experiencia en dictadura y todavía les duele bastante, no porque hayan sido personas que se vieron expuestas, porque de hecho mis abuelos no eran militantes, mi familia tampoco, pero sí digamos que es una experiencia que marcó transversalmente a toda esta generación. Y a mí me pasa con tus libros que siento que al fin alguien me estaba explicando sin infantilizarme lo que había pasado, ¿no? De hecho en el colegio me pasó mucho que tenía profesores que me decían que yo no podía opinar de este tema porque yo no lo viví. Recién en cuarto medio, con mi cuarto medio, que yo salí en 2018, como que debutó esta nueva malla en el que se empezó a pasar en el colegio el golpe de Estado, y tenía compañeros que no tenían ni idea de lo que había pasado. O sea, igual me parece gravísimo, pero a la vez entiendo que los papás tampoco quieran como traspasar esos traumas a los hijos. Sí. Y algo que me pasa con Space Invaders en particular es esta idea de envenentonarse, de que los jóvenes, tu generación cuando tenías entre 14 y 15 años, salían a la Alameda ahí a manifestarse. Experiencia que en mi familia mis papás no vivieron, por ejemplo. ¿Qué opinas también de esa como dualidad de las personas que, claro, que a lo mejor siendo joven uno no siente miedo, pero efectivamente también hay una parte de esa juventud que vivió con mucho miedo y traspasó ese miedo de generación en generación? ¿Sabes qué? Hay algo que dijiste al comienzo que lo encuentro súper bonito, eso de explicarme, que tú dices que estos libros te han logrado explicar algo que tampoco lo tenías muy claro. Hay un dramaturgo argentino, que yo soy dramaturga también, y él en alguna charla en un momento dijo algo que me hizo mucho sentido y dijo que cuando uno está escribiendo, en algún momento de la escritura debiera preguntarse a quién le está escribiendo, ¿no? Porque uno puede decir sí al público, al lector, o sea, sí, y es así, no es mentira, pero siempre uno le escribe a alguien, a veces no lo tiene muy claro, pero cuando hace ese foco es interesante también. Y él decía, por ejemplo, que la mayoría de sus libros se los había escrito a sus padres, eran una sacada de cuenta los padres. Él decía, si yo quiero que alguien vaya a ver mis obras, siempre me hubiera gustado que mis padres estuvieran en esas butacas, porque todo lo que yo ponía en el escenario era para que ellos lo escucharan. Y cuando ellos lo escucharan, porque iban a ver sus obras, evidentemente no se daban cuenta, no importa, pero las obras estaban dirigidas a ellos. Cuando yo me hice esa pregunta y quise me costó responderla, pero dije, los libros que he escrito hasta ahora son libros que he escrito para la niña que fui, porque la niña que fui no entendía nada, no había nadie que le explicara. La niña que fui pedía ciertas explicaciones con respecto al contexto que vivía y nadie le decía nada, por muchas razones que pueden tener que ver con las razones que tus padres han acuñado también para no hablar. El miedo, el trauma, la dificultad, a veces de verdad no saber a ciencia cierta, ¿no?
Pero como fuera, la inquietud era lo que primaba también cuando yo era chica. O sea, estábamos ahí, no terminábamos de entender. Y estos libros fueron para explicarme a mí misma. Cuando tú dices que te han servido a ti como una explicación, lo encuentro fantástico, lo encuentro hermoso. Eso por una parte. Y luego la pregunta que me haces, ¿no? Que era, en el fondo, ¿cuál era la pregunta? Esta dualidad que existe entre esta generación de la gente que efectivamente como que heredó ese miedo y los que dicen que no, que hay que luchar, que hay que defenderse y como ojalá militar y como... Pero hay gente que no, que a lo mejor es que yo tiene creo miedo. Que, mira, nosotras tenemos, a ver, siempre tenemos que querernos un poco, no sacarnos las cuentas siempre. Yo creo que la herencia de los traumas, y eso no es algo que diga yo, es algo que está estudiado, la herencia de los traumas es larga. Y van de generación en generación y probablemente incluso ya nuestros bisnietos todavía van a heredar algo que no saben lo que es y que no van a poder ponerle palabra muchas veces. Por lo tanto, esas herencias que son traumáticas, que son dolorosas, que nos hacen actuar de una u otra manera, son formas de actuar que no podemos ponerle problema, ¿no? O sea, no podemos enjuiciarlas, eso es lo que voy. Si hay generaciones que no se han atrevido a hablar, que no se han atrevido a hacer algo concreto, quizá con respecto a lo ocurrido, bueno, ahí está, no pasa nada. Si hay otras que sienten que tienen que envalentonarse, hacer cosas, bien, también está, pero creo que no es el juicio lo que debería, claro. No nos tratemos mal, ya nos han tratado tan mal, entre nosotros no nos tratemos mal, eso es lo que yo creo. A mí, por ejemplo, en términos, tomando esa inquietud, siendo de la generación de tus padres, yo, claro, probablemente, cuando éramos chicos hacíamos muchas cosas porque no teníamos tanto miedo, porque no entendíamos nada y porque era nuestra realidad. O sea, habíamos salido al mundo en un mundo dictatorial, donde las leyes eran esas y uno cuando es adolescente, si no está contra algo, entonces no es adolescente. O sea, uno va a estar contra las reglas del juego y lo estábamos, ¿no? Soy más cautelosa ahora. Pienso en el estallido, en la revuelta. Mi hijo tenía 18 años y yo tenía todo el miedo que no tuve cuando era niña, ¿no? Probablemente porque ya había un antecedente, y porque sabía lo que podía pasar, ¿no? Y él no tenía miedo, ¿no? Pero bueno, así son los ciclos históricos y así son las herencias y así son las postas históricas también. Entonces creo que frente a esa dicotomía o esa dualidad de la que tú hablas, cada uno hace lo que puede con el trauma. O sea, yo me he atrevido a hacer libros, y ni siquiera es atrevido porque tampoco es un acto valiente. Yo he necesitado hacer esos libros porque necesitaba esa explicación, y esa explicación ha quedado rebotando y de manera hermosa tú me dices que a ti te ha servido. Ya le sirvió a una persona, con eso basta. 2, imagínate tú. Con eso basta, pero cada uno yo creo que hace lo que puede, ¿no? A propósito de esto de escribirle como a tu niña interior, y que Space Invaders también tiene mucho de eso, como de revivir un poco como la niña interior tuya y de tus compañeros. Me recordó bastante al último libro que sacó Lina Meruane, que bueno, de hecho lo editó Alquimia, que es Señales de Nosotros. Sí, Señales de Nosotros. También tuve oportunidad de hablar con ella y algo que a mí me pasó con ese libro en particular es que ella habla, para ponerlo un poco en contexto, de situarse como del lado incorrecto, lo que moralmente se cree incorrecto de la historia en dictadura, porque claro, ella venía de una clase social, digamos clase media alta, clase media, entonces ella no se vio tan involucrada políticamente en el tema de la dictadura y eso le pesa hoy. Como que ella siente que a lo mejor de niña ella pudo haber hecho más, de adolescente pudo haber hecho más, o haber salido a marcha, etcétera. Y yo le pregunté en su minuto si eso era como visualizar un poco la culpa o un tipo de culpa, y ella me dijo que no, que esa no era su intención. Pero a mí igual me quedaba como esa sensación, no sé si a lo mejor por algo muy religioso de mi parte, no sé, no soy creyente tampoco, pero como que así lo vi, y quería saber cómo lo ves tú en tu libro en particular, con tu niña interior, como acá tú hablas de este auto rojo, por ejemplo, que era el de Estrella, el de papá de Estrella, sí. Y que tú como que admirabas ese auto y era como wow, y después descubriste que este era el auto donde efectivamente llevaban a los detenidos, entonces no sé si culpa, pero ¿sientes como ese perdonarse esa parte de ti en ese minuto?
No, porque imagínate, teníamos 10 años, 11, 12, ¿cómo íbamos a...? O sea, si hay gente que ahora dice que todavía no cree porque no vio, porque nadie le explicó, claro, imagínate, yo no me voy a cobrar eso a esa edad. No, honestamente no. Las cosas como para poner en contexto, claro, en este libro yo como me metí a investigar también sobre el caso de Degollado, vi los archivos judiciales, seguí todo lo que se había escrito. Claro, cuando empecé a cruzar el archivo doméstico chiquitito de mi vida y de la vida de mis compañeros en el caso con el archivo judicial y de la crónica, empecé a hacer cruces y me di cuenta que en el auto en el cual habían sido llevados algunos de los detenidos para ser degollados a Quilicura, era el Chevy rojo, que era el del apoderado de mi compañera, en el cual alguna vez yo me había subido. Además era precioso el auto. Y además la persona que lo manejaba, que era el tío que iba a buscar a mi compañera al colegio, era el Pegaso, que era uno también de los agentes que participó del crimen, que por lo demás yo debo decirlo y tengo un recuerdo como muy simpático al caballero. Cuando yo entendí eso, era una señora de 40 años escribiendo un libro. Y lo primero que sentí fue un horror tremendo porque fue como yo madre de mí misma. Y haber dicho, pero ¿dónde estaba esta niñita? ¿Dónde estuve? Porque no lo sabía. No lo sabíamos y bueno, de hecho yo con algunas compañeras después lo hablamos, le dije, chiquilla, oye, cachen dónde estuvimos. O sea, lo loco de la situación. Pero jamás he tenido un dejo de culpa de pensar que habiendo estado ahí, yo con esa edad podría haber detenido algo o haber visto algo. No, claro, en algún momento cuando ya fue el caso y cuando se supo que Carabineros estaba metido en el tema, intuimos que ahí había algo porque mi compañera la sacaron del colegio rápidamente. El papá era carabinero, era un coronel, dijimos el caballero tiene algo que ver. ¿Cuánto tenía que ver? Lo supimos mucho después, cuando lo vimos en una reconstitución de escena en la televisión. Claro. Y ahí dijimos, chuta, el papá la estrella. Pero no, nunca he sentido culpa, no. Lo que sí, mucha inquietud, porque pasaban esas cosas, como te digo, y no entendíamos, eso sí. Y esa inquietud es la que me ha llevado a la cacería de la escritura, ¿no? Claro que sí. Con respecto a eso mismo de la investigación y de la escritura, existe esta otra, no quiero decir faceta porque yo creo que es como lo que te completa finalmente, pero esta parte de dramaturgia tuya, bueno, tú eres actriz también, ¿cómo se complementa también tu escritura con el teatro? Porque yo siento que en tus textos en particular hay mucho de teatral, mucho de dramático, muchas herramientas que se utilizan en la escena. ¿Qué vino primero? ¿El teatro, la escritura? ¿Cómo descubriste también estas ganas, estas ansias por dedicarte también en parte al teatro? Porque ya hablamos de la poesía, y si la poesía, bien, tenemos millones de poetas chilenos, pero la dramaturgia es aún más invisibilizada todavía. Súper, claro, súper. Muchísimo. La dramaturgia es como que nadie entiende, a veces nadie ha pensado que alguien escribe un texto, que cuando uno ve una obra hay alguien que le escribió. Claro. La gente a veces no lo piensa. Pero bueno, no, yo soy actriz, yo estudié teatro en la Universidad Católica, siempre digo que si soy algo es que soy actriz porque tengo un título. De escritora nadie me ha dado un título todavía. Pero hay libros, sí, por supuesto. Entonces han sido dos carreras muy paralelas, muy paralelas. Cuando era chica tenía muchas ganas, o sea, tenía el corazón muy dividido porque me gustaba mucho la escritura, pero no sabía cómo uno podía ser escritora y para mí los escritores estaban muertos, entonces como que no entendía cómo uno se podía transformar en eso. En cambio el teatro no, yo iba al teatro, observaba a las actrices, a los actores y había una carrera, o sea, uno podía estudiar teatro en la Católica o en la Chile, era una cosa concreta y formal que para mi familia era muy importante, porque tenía que ser universitaria, ¿no? Entonces, claro, digamos que en dictadura el teatro estaba cerrado, o sea, las escuelas estaban cerradas, pero justo el año que que me tocaba postular, se abrieron las escuelas, por lo tanto pude y tuve acceso a esas postulaciones y hice una carrera universitaria, ¿no? Académica, que se fue tejiendo paralelamente con esta fantasía de escribir, que empezó a tomar un curso en la medida en que llegó la democracia y se abrieron talleres literarios y aparecieron escritores que daban talleres literarios y yo comencé a tomarlo.
Y en algún minuto, claro, yo misma dije, ¿cómo puedo...? Yo no puedo hacer dos cosas, porque a uno le enseñan que uno tiene que hacer una cosa y tiene que hacerlo muy bien. Y yo no podía no hacer estas dos cosas y empecé a enredarme en esto. Todavía estoy enredada en eso, pero me he dado cuenta que finalmente son dos plataformas de autoría que están muy conciliadas y que son parte de lo mismo nomás. A mí me cuesta comprender qué tanto de la actriz existe en los libros. Esa es la verdad. Me cuesta menos comprender qué tanto del escritor existe en el escenario, porque cuando actúo, cuando desarrollo una obra, yo siempre estoy pensando en el relato, en cómo comunico al espectador, a la espectadora, la obra que estoy actuando, que puede ser escrita por mí o por otra persona, ¿no? Y es como que me paro en el escenario desde la escritura, desde narrar, desde el proceso de relato, ¿no? Pero cuando escribo, no lo tengo muy claro. Sí siento que hay muchas estrategias del escenario que las ocupo, pero no sé cómo se traducen. No sé si me... O sea, tú me dices, hay mucho de teatral aquí. Ya, seguro que sí. Pero es en el proceso de la escritura donde yo, por ejemplo... a ver, esto es como abrir la cocinería, ¿no? Pero cuando en un proceso escénico, actoral, hay una técnica que se ocupa mucho, hay gente que lo ocupa, hay gente que no lo ocupa, pero a mí me gusta mucho, que es la de la improvisación. O sea, está el escenario vacío y con 2 o 3 lineamientos que te da la directora o el director, tú te pones a hacer el loco. Por ejemplo, tú eres una princesa y quieres ganar la atención del príncipe, al cual amas. Estoy inventando cualquier tontera, ¿no? Y yo me subo al escenario y empiezo a loquear y empiezo a hacer una serie de ridiculeces estúpidas que al rato, después de mucho estar loqueando, algo empieza a aparecer. Y ese algo que empieza a aparecer empieza a ser muy evidente, no solamente para quien está en el escenario, sino que para quienes están fuera del escenario. Y ahí uno empieza a decir, este es el camino. Y uno empieza a investigar esa línea de locura, ¿no? Y el director o la directora te empiezan a encaminar hacia ese lugar también porque es evidente que funciona. Y luego de ahí en adelante todo fluye y algo pasa, ¿no? Eso mismo yo lo trabajo en la escritura también. O sea, cuando yo quiero escribir algo, sé, y siempre se lo transmito a mis alumnas y a mis alumnos, que no voy a partir escribiendo algo bueno. O sea, obviamente uno escribe puras tonteras primero, aunque quiera escribir una gran historia y tenga un gran tema, un gran personaje, lo que sea. Obviamente la escritura de cada texto no se inicia con una buena primera página, se inicia con una página mala, o sea, pésima. A lo mejor no tanto, pero me gusta plantearlo así porque así no me pongo la vara tan alto. Y improviso, voy jugando, voy lanzando ideas, historias, palabras, y de pronto algo ocurre. Algo ocurre y probablemente ese algo ocurre es el inicio y la llave de partida para la escritura, ¿no? Y ahí comienza la escritura del libro. Y a lo mejor partí con 10 páginas de nada y en la página número 11 apareció la frase que yo requería. Pero para eso tuve que loquear o improvisar 10 páginas, por llamarlo así. Esas son como mis vinculaciones en el momento. Y lo otro también es que yo siento que cuando escribo, yo entro entera, no entro intelectualmente al texto, entro corporalmente al texto. Y mi apreciación de la escritura es muy corporal también, muy sensorial. Por eso supongo que pasa eso de que las escenas son muy vívidas, que eso se me ha dicho, ¿no? Que como que son a ratos cinematográficas porque uno se cree que está ahí. Bueno, no sé. Pero me cuesta tener claridad de eso. Tengo una anécdota muy chistosa con una de tus obras. El año pasado se estrenó, o no sé si reestrenó en realidad, Duelo en Matucana 100. ¿Ya? Y con unas amigas compramos entradas para ir a la última fecha. Y estábamos a punto de entrar y una amiga se cae por la escalera, se esguinza el pie y tuvimos que llevarla a la casita. Y estaban todas las entradas vendidas, así que nos perdimos esa obra. Y yo estaba muy triste porque yo fui la que insistió como un mes entero en que fuéramos a ver la obra.
Así que estoy en deuda todavía con ver algunas de tus obras porque no he tenido oportunidad, pero lo que yo iba con esta anécdota es que eso, que estaban todas las funciones vendidas, que me parece que eran como 5 esa semana. En general todas tus obras siempre se venden, bueno, no solo las tuyas, sino que a veces solo actúas, a veces son adaptaciones también de los libros, etcétera. Y se cree que en Chile la gente no consume el teatro o se consume poco. También está este mito de que el teatro es caro. Y a veces hay incluso que obras están a 5.000 pesos, no pasan los 5.000 pesos, incluso hay algunas que es como lo que uno quiera pagar para entrar a la obra. ¿Qué te pasa a ti con eso, con el qué tanto consumimos cultura en Chile? Bueno, tenemos un presidente, un gobierno que hoy se jacta harto de darle apoyo al arte y las culturas, pero igual estamos medio al debe al respecto. ¿Qué te sucede a ti con esto? En la pandemia, por ejemplo, se abrieron primero los malls antes que dejar entrar a la gente al teatro. Claro, lo que pasa es que, a ver, dos cosas. Primero, un poco lo que tú decías, que efectivamente, si yo pienso la realidad cultural de ahora, a la realidad cultural a la cual yo ingresé cuando salí de la escuela de teatro y me puse a escribir, han pasado océanos. Hay océanos de diferencia. Veníamos saliendo de una dictadura, no habían teatros. O sea, ustedes se morirían de la risa si yo les contara los lugares donde yo actuaba. Pero vamos a dejar eso para otro capítulo. Ahora, evidentemente, hay teatros más consolidados, otros más chiquititos, hay para distintas audiencias. Hay audiencias, ¿no? Ahora están un poco... de la pandemia en adelante ha costado repuntar las audiencias como estábamos antes, ¿no? Pero hay audiencias. Yo igual soy una señora grande, tengo 50 años, por lo tanto he construido una cantidad de público que, claro, se mezcla un poco el público de mis libros con los de mis obras. A veces el público teatral empieza a leer mis libros, o la gente que ha leído mis libros empieza a verme en el teatro también, y eso es muy bonito y se va generando un público de esos trabajos, ¿cachai? Que me va siguiendo. Eso yo lo noto y es precioso, eso es súper lindo. Pero si bien me gusta pensarlo optimistamente, igual estamos todavía muy, muy atrás en muchos ámbitos, porque la cultura está pensada, y eso ya desde las políticas culturales, que todavía tenemos mucho que avanzar en un lugar que es muy como la guinda de una torta. Seguimos pensando en los insumos culturales como algo para la entretención y algo como que está fuera de nuestras vidas, ¿no? Como que vamos hacia eso cuando en ocasiones especiales, como si la cultura no fuera algo que teje y contiene nuestra vida completa, ¿no? El arte, por una parte, pudiese ser quizá aquellas actividades a las que acudimos, ¿no? Pero la cultura en sí es un espacio en que vamos trabajando entre todas y todos. Los artistas no somos los dueños de la cultura. La gente, nosotras somos este ejercicio, un ejercicio cultural, no solamente porque hoy día hay aquí gente que está hablando sobre libros, podríamos estar hablando de tortas. Y esto sería un fenómeno cultural si a nosotras nos interesa hablar de eso. No sé si me explico, ¿no? La cultura la hacemos entre todas y entre todos, pero todavía tenemos una visión de la cultura como algo que es ajeno a nosotros, como que participamos de eso a veces, como que no somos gestoras de cultura, ¿no? Y yo creo que eso hay que desbaratarlo completamente, sin duda. Es como que decimos el acceso a la cultura, como que no somos parte del entramado cultural, queremos tener acceso. Incluso desde la política cultural hablamos con esos términos. Y yo creo que habría que desbaratar un poco esa idea y entender la creación artística como algo que circula dentro de eso, pero que además son insumos que salen de ese tejido cultural que somos todas y todos. Porque, por ejemplo, estos libros no son ocurrencias mías, son parte del destilado cultural de nuestras épocas, ¿no? De nuestra época, de la historia que nos envuelve, de la contemporaneidad que nos envuelve, y las preguntas que estos libros se hacen son preguntas que vienen desde la actualidad y que probablemente muchas de nosotras se han hecho, no solamente yo, muchas de nosotras. Lo que nosotros hacemos como artistas, ¿no? Entre comillas, es recoger el imaginario, la inquietud de la época. Porque nos dedicamos a eso, esa es nuestra pega, digamos. Es un poco lo que les hablaba del lente. Uno anda con el lente, pues uno anda rastreando eso, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que rabiamos.
y lo transformamos en creaciones que pueden ser libros o pueden ser otra cosa, ¿no? Por eso, y aquí con esto cierro, cuando hablábamos en época de revuelta, cuando estaba esta frase de no lo vimos venir, oye, tendría que haber leído un poquito más, tendría que haber ido al teatro, tendrías que haber leído poesía, escuchar música sin duda, y te habrías dado cuenta que aquí hay una deuda pendiente que estamos gritoneando y reclamando hace rato. Pero claro, eso no ocurre, todavía las élites están muy fuera de ese entramado y todavía la gente está muy fuera de ese entramado, se siente fuera de ese entramado. Bueno, ya casi nos quedamos sin tiempo, así que hasta aquí llegó nuestra conversación. Ojalá hubiese sido mucho más. Sí, fue una hora, pero se me pasó volando, espero que ustedes también. Así que nada, Nona, muchas gracias al espacio y a Antonella por habernos considerado para esta instancia. Oye, sí, perdón, yo también, antes que tú cierres, porque tú vas a cerrar. Sí, sí. Nada, gracias, Anto, qué buena entrevista. ¿Cierto? Sí, tiembla Antonella Esteves. Es exactamente lo que quiero que suceda. Que haya muchos y muchas buenas, entusiastas, entrevistadores y entrevistadoras de literatura, porque hay muchos y entusiastas, escritores y escritoras con muchísimo que decir. Realmente, esto que está pasando cara al sueño que teníamos con Sole, la directora de la Biblioteca Nacional, cuando hablamos de este proyecto la primera vez, que era que fueran las preguntas de los jóvenes influencers de libros las que aparecieran cosas, y de hecho yo he entrevistado a la Nona no sé cuántas veces, 30, No sé. más, no sé, y aquí aparecieron un montón de cosas que yo no tenía idea, que a mí no se me habían ocurrido preguntar, así que muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Nona Fernández, una vez más, por tu curiosidad y por tu generosidad de estar acá siempre. Y nosotros los dejamos invitados, si llegaron tarde, recuerden que esto está ahí en el live, tanto de Busca Libre como de la Biblioteca Nacional, y nos vamos a encontrar, creo que es el 5 de septiembre, si no recuerdo mal, es el primer jueves de septiembre, en donde va a estar Catleco entrevistando a Fran Solar aquí mismo, así que nos encontramos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que se quedó acá en la biblioteca. Muchas gracias y nos encontramos la próxima vez. Chao. Muy bien. Sí, de hecho fueron 55 minutos. Mira, se pasaron volando. ¿Cierto? Pero igual yo hablo caleta. Pero soy como desordenada. Se pasó volando. Sí. Soledad Barca, directora de Biblioteca Nacional, ¿usted se conoce? Sí. Ella es una bacana. Los queremos.